volvemos al Orinoco, ese río de raigambre otomaca e imponente caudal, uno de los más largos, como decíamos, más impresionantes de América, y lo hacemos de la mano de Marisa Mestres Fernández, autora de El Orinoco y yo, escritora, poeta, pintora, escultora. Marisa nos acompaña por segunda vez en nuestro Córdoba TV. Marisa, buenas tardes y muy bienvenida. Buenas tardes, Ángela. Encantada de estar aquí otra vez. Encantadísimos. Si os puedo ayudar en algo más. Encantadísimos nosotros de escucharte, de seguir pues adentrándonos en esas memorias de América. Pues ya, hoy te voy a hablar de animales. Y yo creo especificando cada uno un poquito lo que hace, lo que deja de hacer. Sí, porque efectivamente Marisa, entre otras muchas anécdotas, se encontró con una fauna indómita, peligrosa, con unos paisajes absolutamente deslumbrantes, espectaculares, pero también con ese peligro, ese riesgo de muchas veces vivir el día a día, quizá en algunos momentos con la sensación de que fuera el último. Peligrosísimo, pero cuando se conocía ya no había peligro, o sea que era cuestión de ir aprendiendo poco a poco. Y si quieres te hablaré de los ríos primero, lo que hay en ellos, o tú. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que antes nos gustaría preguntarte, Marisa, precisamente al hilo de esto que comentábamos, de ese contraste entre la peligrosidad y la belleza. Sí. ¿Qué pesaba más? ¿Esa belleza, como decíamos, ese quedarse totalmente extasiado ante un paisaje así, o el miedo y el temor, incluso el pánico que se vivía en muchas ocasiones? A mí me pesaba más la belleza, completamente, porque yo soy muy amante de lo que es verde, del bosque, de las plantas y de los pájaros, que había una variedad de pájaros increíble en diferentes colores, diferentes... era una cosa, había el campanero que cantaba como una campana, había otro que avisaba las lluvias, otro pájaro. Nosotros nos guiábamos mucho por los pájaros, era curioso. Y esa belleza, luego, no, el río bonito no era bonito por lo imponente, el Orinoco, pero era color tierra, porque te lleva mucho mineral de hierro allí, y claro, de transparente no era, pero todo era muy interesante. Las puestas de sol increíbles, los arcos iris cada momento, porque como llovía y salía el sol, y llovía y salía el sol en épocas de lluvias. Y nos quedamos con un detalle que también nos trasladas en El Orinoco y yo, y es ese sonido de la madrugada en la selva. Era también, esto impresionaba, porque lo que se oía más eran los monos aulladores, que son los araguatos. Bueno, nombres locales te doy, no, claro, no en latín. Aquellos por los cuales lo conocían los habitantes. Por lo que yo conocía. Y gritaban, pero con unos gritos tan desagradables, a la 1, 2 de la madrugada, claro, se movían por la selva para saltar, correr, comer, y era horrible. Luego se callaban ellos y se oían los tigres. Le llaman tigres, pero no son tigres, porque el tigre está en la India, pero allí era el jaguar, que es el moteado, el de manchas, como mariposa, jaguar. Había también el jaguar negro, peligrosísimos y muy rápidos, pero le llamaban tigre a todo eso, como también llamaban león al puma, que es más pequeño que el león y no tiene las barbas esas y el pelo es en la cabeza, es más como la hembra. Y esos animales se oían, ya no se oían pájaros, nada más que los que iban a cazar, y en la noche, hasta que a las 5 de la mañana había, o antes, un silencio sepulcral, porque habían comido, se ponían a dormir.
Hablamos de animales de tierra, esos que circulaban o se encontraban en las inmediaciones del Orinoco, del Caroni, pero hablamos también de animales que se mueven por aire, ¿no? Nos quedamos con el temor ante la irritante picadura del insecto díptero del jején, que es más pequeño que el mosquito, bueno, que es casi el más extendido, ¿no?, de la zona. Esto es lo más peligroso. Lo más peligroso en el sentido de que si te acribillan, hasta te puedes morir, porque inyectan un veneno, muerden y inyectan veneno. Y una vez me picaron a mí como 100 o 200, no sé, sembrando flores, pero peligrosísimo, se encuentra uno envenenado. Pero, claro, más pequeñito, lo más pequeñito que hay en la selva, y es el más temido, el jején. Pero tiene sus horarios, que también se conocen, y entonces uno sale a pasear cuando ya no están, y cuando están se mete uno en casa. Y ya el otro día hablábamos también de las mordeduras de serpiente, y nos preguntábamos, Marisa, qué se hace, qué remedios, qué antídoto, qué hacíais, de qué armas disponíais. ¿Qué se hace? Cuando llegamos al campamento nos dieron, el jefe de campamento, dijéramos, nos dio unas pulseras de cuero, que ahí iba una cajita, iba, ¿cómo te explicar? Un estilete, como si fuera una ópera, un estilete para cortar, y entonces si te mordía una serpiente, siempre muerden, saltan o a las piernas o a los brazos, ¿no?, los sitios más fáciles. Y entonces ahí tú tenías que, bueno, te dan 18 segundos una coral, por ejemplo, por eso que hay que correr. Entonces te cortas 1 centímetro de profundidad en cruz y se aprieta, antes se pone el torniquete, que también iba en esa caja, un torniquete, entonces lo cortas en cruz y aprietas y ahí evitas con el torniquete que te suba hacia el corazón. Y entonces puedes sacar el veneno, pero claro, hay que atreverse, hay que, bueno, no es divertido, yo nunca lo tuve que hacer, pero hay gente que lo ha hecho, claro. 18 segundos, la coral hay el macho y la hembra, son muy pequeños y muy rápidos. Entonces el macho es negro, naranja y blanco, a rayas, y la hembra es toda roja. También hay que conocerlos, y los dos llevan el mismo veneno, y estos te dan 18 segundos de tiempo. También está la terciopelo, que le llamaban la terciopelo, no sé cómo se llama en realidad, que también tiene muy pocos segundos. Todos estos, mapanare, terciopelo, cuaima, no víbora, la cascabel, tiene muchísimo veneno. Esta vomita, pero es más grande esta. Y entonces, claro, teníamos el aparatito ese por si acaso. Nos daban un machete para, si nos encontrábamos una, matarla, aprender. Nos enseñaron también a tirar a pistola. Y bueno, y así teníamos nuestras armas, que nos las poníamos cerca, siempre en la habitación. Todo tipo de especies, algunas muy frecuentemente os encontrabais, como por ejemplo la araña mona, ¿no? Sí, la araña mona le tenía terror yo, y sigo teniéndole. Personalmente, ¿no? Era algo que... Es que llega a pesar 1,5 kilos el macho. Uf. Y entonces está cubierta de pelo como mono, por eso le llaman araña mona, y salta 10 metros. Entonces la barriga, en la parte del vientre, tiene 4 o 5 garfios, no me acuerdo ahora bien, parece que son 4 garfios, y lo tiene rojo, y esto rojo es el veneno, y están los garfios, entonces te coge, te inyecta el veneno. Es mortal para un niño, quizás para una persona mayor se la cogen a tiempo, no, porque todos estos venenos lo que hacen es dejarte dormido el cuerpo, brazos, piernas, hasta que llega al corazón, por eso es peligroso. Este es el veneno que hace. Seguimos conociendo esa típica fauna orinoquense, y además lo hacemos desde la experiencia, no desde el estudio, desde el libro, sino desde ese día a día, vivido, ¿no? Sobre el terreno, como un auténtico superviviente, ¿no? Claro, vivido.
Después en los ríos hay esto que es la piraña, que la piraña es un pescadito así, igual, de este color, tiene 2 hileras de dientes dentro. Y cuando abre la boca, que aún la abre más que aquí, puede dejar en esqueleto en 5 minutos una nube de pirañas a una persona, en puro hueso. Impresionante. Porque muerden la carne y sacan, pero una velocidad, y vienen, si hay sangre y una visa, es que vienen miles y se comen la persona. Yo he visto uno que perdió el brazo porque se durmió en la barquita, bueno, allí le llaman curiara, y sacó el brazo y se durmió. Y no sé por qué razón, porque sangre no debía de tener, pero vinieron las pirañas y se le comieron un pedazo del brazo. No vendrían muchas porque no llegaron a meterse en la curiara, pero perdió el brazo así, le quedó hueso. Vaya. Y entonces hay un truco muy bueno para cruzar el río. Yo me he bañado, con las pirañas alrededor. Y las niñas. ¿Cómo se hace eso, y las Marisa? 2 niñas. ¿Cómo se hace eso? Y además con ese extra de preocupación por los hijos. Pues mira, se hace porque si estás a 50 grados y humedad, 100%, uno busca la forma, ¿no? Buscas el agua. Claro. Y entonces, claro, no piensas mucho. Y yo a las niñas les daba un neumático, porque allí no había otra cosa que neumático de coche, y se lo ponían y nos metíamos. Pero nos metíamos no en el Orinoco, en el Caroní, que es el afluente del Orinoco, que es más estrecho, que le llaman el río de los diamantes, que luego otro día lo contaré eso. Entonces en el Orinoco, en el Caroní, nadábamos, nos mojábamos, el agua caliente, pero nos mojábamos. Y un día vino una boa de agua a toda velocidad, que van así, derechas, hacia nosotros. Entonces, bueno, no sé cómo salí con las 2 niñas. Y el fondo, que hay muchas ramas, mucha ramificación de árboles y raíces, hay muchísima culebra, mucha boa de agua. Es muy peligroso meterse. Y entonces los caribes, como le llaman, las pirañas, te ruedan alrededor, pero como no hay sangre no te atacan. Pero cuando quieren pasar el ganado, por el río, cuando quieren pasarlo, hieren a una vaca, la más enferma, la más delgada. Y las distraen. Y entonces vienen todas las pirañas a aquella vaca y los otros pasan. Es la forma de pasar. Sí. Vaya, pues sí, hay que valerse una estrategia así, ¿verdad? Nos podemos hacer una idea hay que saber los trucos, hay que saber del los riesgo. trucos. Y en el río también peligro hay también los caimanes, que llegamos a ver uno bueno, hemos visto algunos de 7 metros. Estos son peligrosísimos. Yo me senté encima de un caimán sin darme cuenta. Sí, porque estábamos en una excursión a una laguna, una laguna enorme, porque aquello está lleno de lagunas. Y las fincas, casas de campo, de los ricos de Caracas, tienen muchas lagunas para su ganado, para que beban y eso, y mucha extensión de tierra porque todo es grande. Entonces fuimos a una que se llamaba la Laguna Guanape y habría 2000 caimanes, cocodrilos, habría como 2000 durmiendo, porque era el mediodía, y se ponen a dormir y no se mueven. Y entonces nosotros fuimos allí, estuvimos un día de camping con los niños pescando pirañitas pequeñas, ahí en la orilla, que también era peligroso, y los caimanes durmiendo. Entonces comimos y después yo digo, tengo necesidad, me voy para adentro del bosque, me voy adentro y me siento, después que terminé me senté en un tronco, creí que era un tronco, porque se camuflan como si fueran árboles. Claro. Yo creí que era un tronco y me senté. Y era una caimana que en cuanto me notó salió disparada, pero menos mal que estaba de cara al agua. Y salió disparada y dejó 9 pequeñitas crías,
que me hizo mucha gracia, monísimos, y entonces me fui donde estaban todos y fuimos a buscarlas, se las dimos a los niños para que jugaran con las crías de un cordelito y caminaban los caimancitos, y se los llevaron a casa. En mi casa también se llevaron 2, pero bueno, después se murieron, claro. Claro, bueno, uno se acostumbra, ¿no? Sí. Incluso no solo a protegerse de ellos, sino también a convivir con ellos, ¿no? Estas excursiones, en lugares tan peligrosos. Además estábamos merendando los caimanes por aquí durmiendo. Éramos muy osados, muy atrevidos. Hablábamos antes de los peces del agua, que son escasamente conocidos, los de la Orinoquía, curiosamente, por el mundo, quiero decir, en general, y sin embargo, pues Marisa tiene información de primera mano por todo lo que ha vivido. Nos ha hablado de las pirañas, esos caribes, bueno, también está la payará, la gamitana, las tetras, hay muchísimas, como decimos, el temblón, el pavón. El temblor descarga como creo que son 200 kilovatios, o sea que es peligrosísimo, porque a veces uno está pescando una cosa y le sale un temblor, y son muy peligrosos. Pero, y hemos hecho referencia se comen también, ¿eh? Se comen, son comestibles. Y hemos hecho referencia también a los reptiles, ¿no? Que si son especialmente provocan la fobia de muchas personas, igual que los insectos, por ejemplo, a los que hemos aludido antes, pues aparte de caimanes nos encontrábamos con otras especies de reptiles y también de anfibios, ¿no? Había pues nutria, la nutria es anfibia, no es peligrosa. Bueno, en manada quizás sí, pero pasaban muchas nutrias, que se hacen estos abrigos de piel tan bonitos. ¿Qué más había? Bueno, toda esa clase de peces, ya se parece que importantes, bueno, las serpientes de agua, esas tan grandes, o sea que en el agua me parece que lo importante está dicho. Me parece. Nos hemos movido tierra, por el agua y ahora nos vamos a la tierra, nos secamos, ¿verdad? Y nos vamos a la tierra, que no era menos peligrosa, ¿verdad? También estaba llena cargada de secretos y de misterios. Pues, bueno, había muchas cosas curiosas. Por ejemplo, hay el oso hormiguero y el oso palmero. El oso hormiguero, bueno, ya lo dice el nombre, viven de hormigas, o sea que son vegetarianos y viven de hormigas. Y se encaraman, miden 2 metros de pie, más que un hombre. Y entonces se encaraman en el árbol y rompen con las uñas, tienen unas uñas de 10 centímetros. Y entonces con las uñas rompen los hormigueros, se las comen. Esta es la alimentación del oso ese, que es enorme. Y el palmero todavía es más espectacular, porque la cola es como un palmón, pero enorme, la cola, y también se alimenta de hormigas. Y a mi casa venía al jardín siempre uno, y se ponía en un árbol, y yo, claro, me esperaba a que se marchara, porque son peligrosos. Bueno, si me coge, me abraza. Creo que el tigre, como decían allí, que es el que tiene más miedo al oso, porque se le abraza, lo coge al tigre, lo abraza y con las uñas se las clava y lo desangra. Y cuando está desangrado, ha muerto el tigre. O sea que, bueno, el jaguar. Increíble. Vaya, bueno, y hablamos también de otras especies muy frecuentes, muy habituales, bueno, las iguanas, los lagartos, las iguanas, los sapos. Sí, iguanas pues de todos tamaños, hay iguanas de 1 metro. Yo tenía en el tejado de la casa una que medía 4 metros, es mucho, ¿eh? De aquí sí, muchísimo, es exageradísimo. Y la dejé. Claro. Porque se me comía todos los alacranes, los escorpiones, se me comía las arañas, se me comía todo. Y entonces la dejé, era inofensiva, si no la molestas, no molestas. Pero con esa cola tan larga que tiene de 1 metro, si tú la molestas te da un coletazo fuerte. Pero como yo la dejé, ella vivía arriba. Y encima hasta contribuía, ¿no? Con sí, el me hábitat ayudaba nuestro. A limpiar el tejado. Porque yo tenía doble tejado, ¿eh? Sí. Tenía una cámara de aire y luego un tejado de aluminio. O sea que la cámara de aire era para que fuera más fresca la casita. Y ella estaba en la cámara de aire, o sea que la oía por la noche, pum, pum, pasear.
Hablamos de una crónica, como decíamos, de casi 10 años y no sé, Marisa, porque para ello hay que vivir esta experiencia tan intensa, si realmente llegaba a haber días tranquilos, normales, en los que no nos encontráramos ningún tipo de situación extrema, que lo sabía, ¿no? Sí, y además... Se acostumbra también uno, me imagino. Sí, llegaba mi marido y a veces ni le contaba lo que había hecho. Sí, ya era algo muy normal. Muy normal, y él tampoco me lo contaba. Había un animal que también era horrible, y lo llegué a ver a última hora, que era el 1000 pies, no 100 pies, 1000 pies. Era un animal, sí, medio metro, bien, y más también, como una langosta de duro, un 100 pies, un 1000 pies. Y íbamos por la carretera de noche, se nos cruzó, íbamos en el jeep y le pasamos por encima. Pues nada, como si no hubiéramos pasado, le pasamos varias veces, no había forma. Y entonces bajamos del coche con un machete y le fuimos dando. Soltó veneno en la carretera que daba miedo. Bueno, aquello sí, aquello mata, mata enseguida. Pero yo nunca había visto una cosa más espectacular, solo vi uno una vez, pero claro, habría más en la selva metidos. Impresionante. Hemos hablado no solo de muchas especies, sino además de las historias concretas con cada ejemplar. Bueno, ¿Con cuál realmente te quedarías? No sé si por hermoso, por bello, o si porque en esa situación realmente te sentiste al límite, Marisa. ¿Que me sentiría bien? ¿Con qué animal de todos estos que nos has contado? A mí me encantaban los más? jaguares, y cuando mataban a alguno por ahí, los amigos de mi marido me lo traían. Me traían la piel, a veces entero, para que lo viera. Me encantaban, pobrecitos. Y pieles me traían a veces. Lo que pasa que allí no se podían curtir. Teníamos que ir a Caracas, y Caracas estaba a 1000 y pico kilómetros. Claro, y además ya hablamos en la anterior ocasión, Marisa, de lo largos que eran esos trayectos y lo difícil que era, ¿no? Claro, había que cruzar los ríos en lancha. La comunicación. No había puentes. Y después había otro animal, bueno, aquí se conoce, me parece, el armadillo, que se hace una bola. Esto estaba lleno. Estos son muy simpáticos. Sí, claro, porque nos llaman la atención quizá esos animales peligrosos, venenosos, pero también había una parte de la fauna amable, ¿no? Digamos. Amables, claro. También teníamos muchas palomas, muchísimas. Teníamos unos palomares y muchos pájaros en jaulas, y claro, todo esto era. Luego había otro animal que era como una mofeta, pero no era la mofeta, se me ha ido el nombre, bueno, ya me acordaré. Que se tumbaba cuando te veía, se hacía el muerto, se echaba y despedía un olor malísimo, un mal olor, y como muerto, y la gente se creía que estaba muerto, estaba vivo. Se comía las gallinas, todo lo que encontraba por ahí. Y nosotros llegamos a tener como 200 ponedoras, porque allí, ¿qué comíamos? Si no eran huevos de las gallinas, algún animal, un tapir es como un cerdo grande que está a la orilla del río, unos cerdos enormes, pero no son cerdos, son tapires. Comíamos a veces esto al horno, no había verduras, entonces claro, teníamos gallinas. Y estos bichitos se metían por la jaula por debajo, entraban y se comían las gallinas. Y además con ese mecanismo, ¿no?, de defensa de situación peligrosa. Y por la noche oías el gallinero revolucionado. Y entonces inventamos unas cajas trampa y iban cayendo allí. Y entonces las serpientes que cazábamos vivas, que teníamos una piscina redonda con vallas de hierro y todo, le echábamos estos animales que se los comían encantadas, y era el alimento de ellas. Cogíamos el bicho ese y luego se lo damos a las serpientes. Es curioso cómo uno se va adaptando, ¿no?, a ese propio ciclo vital de supervivencia, y como bien decías, con las limitaciones, ¿no?, en cuanto a la alimentación. Claro, y eso, yo no sé si había más animales así interesantes. No sé si tengo, bueno, yo creo esta foto que es impresionante, esta es la foto de la culebra aquella. Es increíble. Espere, que la cabeza no sé en dónde está, aquí.
Es increíble y aún así seguro no tiene Yo nada estaba que ver fuera, pero mi marido estaba dentro de la jaula haciendo la foto. con lo que tuvo que suponer. ¿Se ve bien? Sí, sí, la acabamos de ver hace un Yo momento, que estoy ahora ahí mismo. con Sí, sí, el bicho ese. justo el impresionante. Sí. Es increíble, increíble. Bueno, pesaba 3/4 de tonelada y se regaló al Parque del Este de Caracas y quedaron encantados porque no habían visto una tan grande. Jamás. Y claro, y además saber, Marisa, Y hay más que tú has visto y has vivido pues cosas que no están en ningún libro, salvo en ese El Orinoco y yo, ¿no? Cuya lectura pues... Sí, supongo que ahí he ser recopilado apasionante. todo porque fueron 7 años y 7 años dan mucho. Sigues, yo te lo comentaba, Marisa, en su momento, continúas esa estela de, bueno, en realidad pasar a la ficción algo que es totalmente verídico, que iniciara ya Julio Verne con El soberbio Orinoco, y recordaba yo, Marisa, pensando en esta entrevista, en esta visita tuya, que el novelista decía que su personaje no viajaría más que en sueños, de nuavo. No se atrevía. No se atrevía a volver, ¿no? Decía, bueno, si vuelve Bueno, el tiempo atrás, ni yo siquiera quizás volvería a también. ir. Yo también, primero por la edad y segundo porque ya lo viví y también ya está visto. Ya está visto, ya recordarlo, Sí. ¿no? Pero si volviera el tiempo atrás, sí volveríamos a dar ese paso, ¿o no? No, con mi edad no. No, digo, si volviera el tiempo atrás, si otra vez te vieras, pues con esa edad, con esa Bueno, circunstancia, bueno, eso sí. pero sabiendo Sí, lo que te ibas a eso sí, encontrar. Eso sí lo volvería a dar. Y después también están los escorpiones que dicen el alacrán, Sí, que está lleno, y a nosotros se nos ponían en las luces, entraban por arriba y todos los focos de luz estaban llenos de alacranes muertos, y entonces la chica me lo limpiaba, y porque ellos al contacto con el calor se asesinan, ellos se matan, ¿entiendes? Sí, Y como sí. las bombillas estaban encendidas, pues se mataban. Y los limpiábamos y eso. También le tenía miedo a los alacranes yo. Algún escritor ha dicho en alguna ocasión que el Orinoco y esa conexión, ¿no?, con Venezuela, pues lo convierten a Venezuela, a este país, en patria de la vocación y la aventura. Vemos, Marisa, que una segunda vez nos encontramos y se nos quedan muchísimas cosas de las que hablar. Así que pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos que regreses, que podamos seguir charlando y conociendo. Por eso digo, hoy hemos hablado de los animales, pero incluso podríamos seguir hablando de ello, aunque Marisa pues nos ha contado, vamos, un alarde de verdad, de síntesis, de resumen, ha sido capaz de abordar muchísimas historias, ese día a día, esa cotidianeidad. Así que, Marisa, muchísimas gracias. Si me invitan, pienso volver. Una cosa quería decir de último. Rodríguez de la Fuente fue para allí porque yo le llamé a Madrid, y entonces, que el pobre ya murió, y fue al salvamento de animales, porque había muchas inundaciones al lado de los ríos y se morían. Y él fue porque yo lo mandé. Yo me iba de allí para Barcelona y él fue y le presenté a la gente de allí. Pero claro, pasó 15 días y yo pasé aquí 7 años, o sea, que ahí varía. Pues encantada he estado y... Encantadísima, Marisa. Y a ver, que no... Por mi parte... A ver si me quedan más cosas. Y siempre se nos quedan cosas, pero eso es muy positivo, eso quiere decir que seguimos contando... No tengo la memoria bien todavía. No, pero porque son muchísimos datos, seguimos con la oportunidad de seguir conociendo, continuar con este viaje virtual que hacemos hasta el Orinoco con nuestra Indiana Jones, como decía tu hija, con mucho acierto además. Así que, Marisa Mestres, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y en breve nos volvemos a encontrar. Eso, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias.